Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias al CEMAP, gracias a Biel Sansano, a Maribel, a Beatriz, perdón, también al Vicerrectorado de Investigación, de Cultura también, y por supuesto el apoyo al profesor Ríos, profesor referente en la Universidad de Alicante cuando yo estudiaba. Bien, la introducción del teatro en las escuelas y en las universidades europeas en el siglo XV tuvo una repercusión extraordinaria con la llegada del humanismo, todos lo sabemos, ¿no? Es cierto que no iba a ser la primera vez en la que teatro y educación se cruzarán sus caminos, porque, en fin, atrás quedaron, por ejemplo, los dramas escolares latinos medievales, los ejercicios retóricos de los profesores medievales también, los coloquios, los diálogos, las altercaciones, y también la famosa comedia elegíaca que hunde sus raíces en el siglo V después de Cristo, con ese Querolus. Pero sí que es verdad que en el siglo XV, digamos que de alguna manera se sistematiza el uso del teatro como herramienta pedagógica en las universidades emergentes europeas, sobre todo italianas, ¿no? La fiebre humanística del momento provocó también con ello la recuperación de los dramas griegos y romanos por parte de muchos maestros que los utilizaron, y ahí está un poquito la novedad, no solo como acercamiento, sino como un recurso didáctico innovador y atractivo para los jóvenes de aquella época. Bien, sobre esto tenemos estudios esclarecedores interesantes, sobre todo Blumendahl, Norland, Paolini, también aquí en España Hernández Miguel, entre otros, ¿no? Por este motivo quizá sea fácil pensar que claro, todas estas representaciones respondían a esa misma temática, ¿no? La grecolatina, con la llegada del humanismo, ¿no? Sin embargo, no es del todo cierto, y es ahí un poquito mi objeto de estudio, mi investigación. Creo que resulta muy interesante, sobre todo rastrear, ¿vale? Desde cuándo estos profesores europeos optan por este tipo de temática, por la representación de piezas de este tipo de temática, con qué intención se llevaron a escena, quiénes eran los actores, quiénes eran los espectadores, qué obras preferentemente eran seleccionadas, ¿vale? Una especie de canon, por qué motivo, desde cuándo decae esa tendencia, ¿vale? Que precisamente mis líneas de investigación también van por ahí, ¿no? No solamente en estos siglos, sino en los posteriores, ¿no? En definitiva, digamos, esta ponencia pequeña, pues pretende poner el acento en esa recepción del teatro clásico en el entorno estudiantil desde un punto de vista más bien sociológico y tanto pragmático, ¿no? Porque además la producción teatral universitaria y profesional de los siglos venideros va a depender mucho de esta actividad estudiantil y escolar, ¿no? Bien, como precedentes, tengo que poner en el siglo XIV la Quirinis de Albertino Musato en 1315, ¿vale? Primera tragedia humanística inspirada en Séneca, la Filología de Petrarca en 1325, el Paulus de Pier Paolo Vergerio en 1390. También destaco el Agiles de Antonio Loschi, también en 1390, menos conocida, pero quizá, digamos, otra comedia de corte clásico ya exclusivo, ¿no? No solamente la temática, sino también el título incluso, ¿no? Bien, estos inicios del teatro grecolatino como herramienta pedagógica fueron lentos, aunque apreciables, ¿no? En estas obras se ve, por ejemplo, que las obras todavía no están destinadas a su representación, según los estudiosos. No todos estos autores ejercen de docentes como profesión habitual. Hay cierta libertad de temas, ¿vale? La influencia clásica es evidente, por supuesto, pero los temas no son todos. Por ejemplo, el Paulus habla sobre un joven estudiante, no tiene nada que ver con una temática clásica. Al mismo tiempo que se observa una intención didáctica, también se puede observar una intención literaria clara, ¿no? En el siglo XV nos encontramos con dos tragedias más, ahora sí ya de contenido grecolatino, el Progne de Gregorio Correr y el Iensal de Leonardo Dati. Sin embargo, ninguna de ellas se sabe que se representó. La temática ciertamente es grecolatina, como digo, los autores todavía no llegan a ser maestros, docentes, y no está del todo claro la finalidad didáctica, ¿no? Eso sí, sin embargo, nos encontramos con el caso de Tito Livio Frulovisi, ya lo cité el año pasado, ¿vale? Como un profesor de un liceo veneciano que sí que se atreve por primera vez a llevar el teatro clásico, digamos, a las aulas en compañía de los alumnos, ¿no? De entre sus 5 comedias humanísticas, de las 7 que tiene, 5 que lleva a escena, una de ellas es una de temática grecolatina, se titula Emporia, pero su estructura, argumento y personajes, digamos, son prácticamente el Andria de Terencio. Fue representada en Venecia en el curso 1432-33. En la segunda mitad del siglo XV
ya nos encontramos con bastantes obras representadas y por primera vez empiezan a aparecer los títulos de las grandes comedias de Plauto y Terencio como tal, ¿no? Puestas en escena junto con otras obras de nueva creación, nuevo título. Además, también son muchos los profesores que se suman a llevar a escena obras de teatro con estudiantes, ¿no? Es cierto que algunas de ellas tienen lugar en entornos palaciegos y cortesanos, y el público no está siempre formado por estudiantes, lo forman personajes de la corte. Sin embargo, la finalidad de estas representaciones ya sí se relaciona más con una motivación didáctica y formadora. Algunos de estos autores también son profesores y la temática es ya eminentemente clásica, ¿no? Predomina. Ejemplo de esto lo tenemos la fábula de Orfeo Poliziano, que fue representada en la corte, casi seguro que fue representada por estudiantes. Los alumnos de Vespucci representaron el Landia de Terencio, digamos que la primera obra de título clásico representada en entorno estudiantil, y Niccolò de Correggio, a partir de los textos de Ovidio, compuso su Céfalo, ¿vale? También representada para una boda cortesana. Bien, paralelamente, como hemos adelantado, nos encontramos en estos momentos con una utilización además claramente pedagógica del teatro, ¿no? En esta época, porque nos encontramos un entorno, unos actores y unos espectadores, todos relacionados con el ámbito estudiantil. En este contexto son las representaciones de los textos clásicos los que predominan sobre cualquier otro tema, ¿vale? Famosa es la Academia Romana de Pomponio Leto, en la que se representan muchas comedias de título clásico, la Aulularia de Plauto, el Epidicus 2 años más tarde, o sea, en 1488, la Sinaria también de este mismo autor. Al mismo tiempo, Sulpicio de Averoli, el profesor de gramática, ya hace lo propio con el Hippolytus de Séneca. También se conoce en Bolonia una representación del anfitrión. En 1487, Paolo Comparini, también maestro de gramática, representa con sus alumnos los Menecmi de Plauto. Y finalmente, también en estas mismas fechas, Bernardi lleva a escena incluso los diálogos de Luciano y alguna comedia de Plauto. La finalidad de estas obras es el aprendizaje del latín y el acercamiento a la cultura clásica, lógico, pero de una manera, podríamos decir hoy en día, competencial, ¿no? Porque su acercamiento a la lengua clásica es a través de la lectura, a través de la representación teatral y la interacción. Mientras tanto, en el norte de Europa también tuvieron lugar con menos profusión y de alguna manera más tímida, pues algunas representaciones escolares en latín, en el último cuarto del siglo XV, con esa misma finalidad de aprender la lengua latina, ¿no? Se sabe de una Sescaenica Progymnastamata de Reuchtin en Heidelberg en 1497, una de las dos comedias de Joseph Grimpeck, Virtus et Voluptas, también representada por alumnos, y también la representación del canto primero de la Eneida, llevada a cabo por esa asociación tan interesante surgida en el siglo XIV en los Países Bajos, los Hermanos de la Vida en Común, ¿no? Bien, pasando al siglo XVI, en la Italia de la primera década de este siglo, el norte del país se convirtió en un espacio ideal para la puesta en escena en latín de obras de corte clásico, de título clásico, sobre todo, ¿de acuerdo? Ahí, pues por no alargarme demasiado, tienen muchos títulos, Miles Gloriosus, Poenulus, Pseudulus, ya predominan en el panorama, ¿no? A mediados de siglo son los padres jesuitas, que observan con recelo el potencial del teatro como herramienta educativa entre los escolares protestantes no universitarios, comenzaron a importarlo por ello, ¿no?, a sus centros educativos, convirtiéndolo en un auténtico espectáculo de masas, ¿no? A este respecto, tampoco me detengo mucho en ellos, pero destacan los jesuitas Hortensio Escamaca y Manuel Tesauro, ¿vale?, con una gran cantidad de comedias puestas en escena con alumnos, ¿no? Mientras tanto, en el norte de Europa, ¿vale?, se sabe de algunas obras que se compusieron en Alemania, ¿vale?, aunque se desconoce si se representaron o no. Se sabe también que los primeros maestros optan por obras de nueva creación, no se atreven con los dramas, la representación, las performances de dramas grecolatinos, ¿vale? Es el caso, tienen ahí algunos ustedes, el Dilus de Pannonius, ¿vale?, la comedia Teratología, la curiosa comedia de Conradi, o el Ludus Dianae del famoso profesor Conrad Keltis, ¿no? Bien. En la segunda mitad son los jesuitas de nuevo los que encuentran en los textos de Plauto, de Terencio y Séneca una buena herramienta pedagógica para abordar algunos temas como la castidad, por ejemplo, en los Captivi de Plauto, o la educación en los Adelfo de Terencio, o incluso algunos temas de gestión emocional con algunos tragedias de Séneca, ¿no? Ahí tienen algunos títulos.
En los Países Bajos nos podemos encontrar al profesor Dorfius de Lovaina, también representando a Aulularia, y a su colega Barlandus también representando esta misma obra, junto con otra, Aulularia, y además otras comedias de Terencio como Équira, la suegra, Adelfoe, Eunuco o también la propia Andria, ¿no? También fue representada por estos jóvenes una Hécuba de Eurípides, precisamente traducción del propio Erasmo, ¿no? En Francia también destaca la actividad de varios profesores de universidad a mitad de siglo que compaginan representaciones clásicas con otras de nuevo cuño, ¿vale? Por ejemplo, Buchanan es inglés, pero ejerce su profesión en Francia, ¿vale? Representa con alumnos Medea y Alcestis, Muguet crea su Julio César, Mogel también Alexander Severus, etcétera, etcétera. También hay una representación de Formio con un prólogo del propio Muret. Y por último, en Inglaterra, las obras de teatro humanistas escritas en latín tuvieron éxito porque se pensaba que también contribuían al aprendizaje retórico y moral. A pesar de que muchos de los dramas escritos en esta época eran de tema bíblico, las leyendas griegas y romanas también se hacen hueco y también circulan como material de inspiración. En la Universidad de Cambridge también se representaron muchas obras de Plauto y algunas de Terencio, no las nombro, pero las tienen ustedes ahí. En definitiva, la introducción del teatro en las aulas europeas, universitarias, escolares, no solo trajo consigo un acercamiento al drama clásico latino, sino también se convirtió el teatro, en un recurso educativo interesante para el aprendizaje de la lengua latina, como la adquisición de otras retóricas, como ascenso social e intelectual, y también, sobre todo, y esto insisto que es un poco mi objeto de estudio, como base extraordinaria para la consolidación más tarde del teatro humanístico que brillaría con luz propia en el Renacimiento y movimientos posteriores. Perdón por la rapidez en mi dicción, no se lo recomiendo nunca a mis actores, a los chavales, pero el tiempo apremia porque a mí también me están esperando en Alicante. Muchísimas gracias a todos.